Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo los trata este viernes? Un poco nublado, pero nosotros estamos muy, muy contentos, contentas, contentes, todos, de poder hacer este espacio, de poder hacer este vivo que teníamos muchísimas ganas de iniciar, hablar un poquito sobre los alimentos fermentados, hablar un poquito sobre lo que es la microbiota, la relación con el Ayurveda. Y para eso tenemos una invitada muy, muy especial que forma parte del equipo de Maharani. Ella es Flor Cabral, es nutricionista, además es especialista, bueno, hizo una especialización en plant-based, le encanta también los fermentados, hizo también una especialización en fermentados y hoy vamos a contar con ella para que nos cuente y nos informe un poco de todo este maravilloso mundo que todo el mundo está hablando, ¿no? Y que está en la boca de todos. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Flor mientras esperamos que se sigan sumando. Bienvenidos, hola a todos. A ver, Buenas, ahí buenas. está. ¿Cómo está, Flor? Muy bien. ¿Ahí me ves bien? Yo me veo tildada. No, te veo impecable, con una piel muy tersa, muy divina, muy bien. Bien, Flor, bueno, yo sabemos. me quedé tildada en mi imagen, pero va bien. No, 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 estás muy bien, muy prolija. Yo traté de poner como el marco, porque después si no siempre se me corta la cabeza o algo, así que avísenme. Siempre termino Bien. haciendo alguna bateada y No, bueno, no, estás sucede. encuadrada ahí, estás bien. Bueno, Flor, recién le estaba contando un poquito a todas las personas que se iban sumando, les estaba contando de vos y estoy con un saumerio limpiando también. Muy Y bien. les decía de que estamos muy contentos de poder hablar de este tema que hoy por hoy está en boca de todos, ¿no? Un poco los fermentos. Ujú, tal cual, sí. De hecho, bueno, ahí justo vi que se unió Diani, que con Diana hice un taller hace un par de sábados atrás sobre fermentos que también me aportó mucha claridad porque también es importante, más allá de que ahora está súper en boga todo este tema de los Ujú. fermentos, es importante también entender cuál me va a ser mejor, cuál quizás no conviene tanto, en qué casos puede llegar a haber contraindicaciones, ¿no? Como que eso es un poquito todo lo que es la idea abordar en el vivo de hoy, pero antes de empezar a hablar de fermentados, me parece que es importante poner un poco como en contexto el por qué hablamos de los fermentos, ¿no? Hablar un poco Ujú. sobre lo que tiene que ver con la microbiota, ¿sí? Que es otro término que también está como, lo estamos escuchando y lo estamos leyendo un montón, o por lo menos yo lo estoy viendo mucho, porque la realidad es que la microbiota actualmente se la está estudiando un montón, ¿sí? Se la está estudiando cada vez más en profundidad porque estamos viendo que hay un montón de beneficios en cuanto a tener una microbiota saludable, ¿sí? Entonces, bueno, le quería contar a las personas que están acá qué es la microbiota, ¿sí? Que básicamente es el conjunto de virus, bacterias, hongos o levaduras, todo ese conjunto que está presente en todo nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente en nuestros intestinos, que es donde hay mayor cantidad, sobre todo en el colon, sino también en todo nuestro cuerpo, en los ojos, en la mucosa, en la piel. Todo nuestro cuerpo está cargado de este conjunto de virus, bacterias y levaduras. Entonces, básicamente esto es lo que es la microbiota, ¿sí? Por decirlo en criollo, son los bichitos de los que vamos a hablar hoy que están en nuestros intestinos. ¿Bien? Claro, Entonces, lo que decís es, nosotros siempre en la facultad y todo lo estudiamos como en la flora habitual, que son los patógenos o los microbios que viven en la piel, como decía Flor, en el intestino y en la vagina, que son saludables. Uno tiene la idea de que una bacteria o algo que se llama patógeno pasa a ser algo malo, y no, en realidad es que son justamente los que necesitamos porque ocupan un rol importante, ya sea en la función de nuestro cuerpo y también como defensa, porque si no está ese patógeno natural propio de la flora, puede estar otro. Y ahí es donde también empiezan un poco los problemas, ¿no? Ya sea ujú, todo, en la flora de la piel, en la flora vaginal, en la flora intestinal,
y esto, como vos bien decías, se está empezando a ver desde el nacimiento. O sea, imagínense lo importante que es en el momento que nosotros nacemos y pasamos a través del canal de parto, entre todos los líquidos y todo el intercambio que hay, nosotros también adquirimos parte de la flora de la vagina de nuestra madre. Y eso también nos ayuda un montón. Sí, tal Y los cual. bebés que nacieron por cesárea por ahí no estuvieron expuestos a esos, y hasta hoy se está viendo la posibilidad de embeberlos con un paño, ya sea bueno, suena como todo medio raro, ¿no? Pero ponerlo en la vagina de la madre y como contactarlo con la flora habitual, y después pasarlo ya sea en la piel del bebé y alrededor del bebé. Porque, Tal como cual. decíamos bien, son, son bichitos que los necesitamos, que nuestro cuerpo los necesita. Y bueno, ahora nos vas a contar muchísimo más sobre esto y cuál es la manera también de adquirirlo, de defenderlos y de mantenerlos sanos. Tal cual. Y esto que vos decías de que, digamos, la microbiota es súper importante entender que la empezamos a modular, se empieza a modular la microbiota ya desde lo que es la gestación, ¿sí? Desde el parto, la microbiota del bebé va a estar condicionada por lo que consuma la madre, por cómo es esa microbiota de la mamá, cómo es su Sí. alimentación, cómo son sus factores de estrés, porque eso también influye. Entonces, comprender que la microbiota es algo que lo venimos formando desde incluso antes de nacer, ¿sí? Desde la gestación, después como vos bien dijiste, Juli, en el momento del parto, que si es una Ah, cesárea, lo que se hace es embeber una gasita en lo que sería la vagina de la madre y se le pasa todo al bebé por alrededor de las mucosas, ¿no? Porque si no el bebé está expuesto a otro tipo de bacterias, ¿sí? Como todo lo que tiene que ver más que nada con los estafilo, con otras bacterias que se pierden y que en el canal vaginal, cuando hay un parto vaginal, ahí sí están. Entonces la idea es como recuperar un poco esa biota, toda esa flora, y ponérsela al bebé que nace por cesárea. Y lo mismo, esto se adquiere son como tres etapas primordiales: la gestación, el embarazo, el parto, perdón, y lo que es la alimentación, los primeros 1000 días, ¿no? El ujú. bebé hasta los 2 años, por eso seguimos en lo mismo, va a influir de lo que, en cuanto a lo que coma la mamá, ¿sí? Porque ese bebé va a estar alimentándose de la leche materna, entonces la madre tiene que tener una buena alimentación, ¿sí? Porque todas esas bacterias benéficas y no benéficas van a pasar a través de la leche, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de que la madre tenga una buena alimentación. Y una vez que pasan estos 1000 días o estos 2 años, lo que sucede es que la microbiota ya está conformada, la microbiota de ese niño. Y luego, a lo largo de la vida, no es que la microbiota se cambia, ¿sí? Lo que puede pasar es que se va modulando de otra forma. O sea, la microbiota de base que tenemos hasta los 2 años es con la que nos vamos a quedar. Después podemos Claro. mejorarla o empeorarla, depende de lo que hagamos con nuestros hábitos de vida. Y, y va también como modificándose y cambiándose, porque en el menor de 2 años, por lo general, lo que se ve son bifidobacterias, y después de los Ujú. 2 años es como que hay más variedad, ¿no? Exactamente, Y, tal cual. Ujú. y eso también es importante, y como siempre decimos, ya sea desde esto me encanta porque a mí que me gusta relacionar todas las medicinas y a vos también, sabemos de que la leche materna, desde la medicina convencional, no deja ser el mejor alimento y la mejor fórmula con defensas, con amor, con bichitos y con un montón de cosas que una mamá le puede dar a su hijo. Es el mejor Ujú. alimento. Y desde la Ujú. Ayurveda también se plantea la lactancia materna como un factor protector. Y hay un montón de países y en un montón de lugares donde no solamente se estimula la lactancia materna como algo proactivo al niño, sino como también para disminuir los costos en salud, porque si un chico está bien Tal nutrido, cual. si un chico tiene buenas defensas, es menos probable que se enferme, ¿no? Entonces, Ujú. como Tal que la cual. lactancia materna tiene muchísimos beneficios, pero como vos bien decís, depende de la alimentación de la mamá. Claro, Eso va a tal depender de la cual. calidad. Exactamente, exactamente. Pero bueno, más que nada, esto que decimos como para traer un poco de luz sobre qué es la microbiota y cómo se va conformando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Estos momentos Ujú. puntuales: gestación, parto y la alimentación hasta los 2 años. Esos son los momentos como más claves, ¿no? Para tener en cuenta sobre cómo se va a ir modulando la microbiota.
Y después, bueno, también contar un poco, porque hablamos mucho de la microbiota, que es contar un poco lo que son a grandes rasgos las funciones, ¿sí? Que van a tener que ver sobre todo con todo lo que tiene que ver con la digestión, con la asimilación de nutrientes. Cuando uno tiene una microbiota que, lo que se llama eubiosis, cuando está equilibrada, cuando todas las bacterias benéficas están dando lo mejor de sí, en ese momento, lógicamente, la persona va a tener una buena digestión, va a tener una buena asimilación. También está súper intrincado, a la microbiota se la llama segundo cerebro, porque tiene mucha relación por medio del nervio vago con lo que es el cerebro, el intestino y el cerebro. Entonces, si nosotros Sí, tenemos con una todo. microbiota, sí, Con todo los plexos nerviosos que hay, ¿no es cierto?, en tal todo cual. el intestino, y con la cantidad de hormonas que se secretan, siempre se llamó que todo el aparato digestivo es el segundo cerebro, porque también las Ujú, emociones y un montón de cosas se expresan en la panza, tal cual, y se tal cual. expresan como dolores de panza, o a veces cuando estamos muy angustiados, comemos cualquier cosa y nos cae mal la comida, o no podemos comer, y Ujú. es un uno sin el otro, digamos. Los dos son espejos. La panza muchas veces es el espejo de nuestro cerebro. Tal cual, tal cual. Así que esto como también para tomar más dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? De esta microbiota que no es solamente el conjunto de microorganismos, que tiene que ver con todo. Y por eso es tan importante mantenerla en esta eubiosis, en este equilibrio, porque Ujú. si no, si estamos ante una disbiosis, que es justamente el desequilibrio, nos vamos a enfrentar con, digamos, con mucha sintomatología, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la mala digestión, puede haber también muchos gases, puede también tener que ver con, digamos, lo que son las células del intestino, los colonocitos, tienen que estar estrechamente unidos. Ahora, si hay una disbiosis, esos colonocitos se empiezan a separar, por decirlo de alguna manera, y todo lo que son las bacterias y microorganismos patógenos empiezan a pasar a través del intestino lo que se llama permeabilidad intestinal, lo que termina generando un montón de enfermedades, sobre todo autoinmunes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las alergias, en fin, digamos, es importante mantener una eubiosis, una microbiota equilibrada, justamente para evitarnos un montón de problemáticas y desequilibrios que van a venir después. Me encantó el concepto que dijiste de cuando las bacterias están dando lo mejor de sí, hay una eubiosis. Es como lo mejor de sí en su mejor funcionamiento. Y entender de que nosotros no somos algo separado a ellos, ¿no? Es como que a veces el humano tiene ese concepto de no, de que algo patógeno, o que una bacteria o algo, o un bichito es malo. No, nosotros vivimos en comunidad con las bacterias de alguna manera, y también necesitamos estar expuestos. Tal Y cual, algunas, como sí, venimos nombrando, son importantes porque ellas tienen un bien nuestro y nosotros tenemos un bien de ellas. O sea, es una simbiosis. exactamente, Los, esa es la palabra, los dos, simbiosis. los dos tenemos beneficios de esta relación entre nuestros bichos intestinales y nosotros. Claro, Em, tal cual. Ujú. Y un poco lo que Bien, también decía sobre el aumento de la permeabilidad capilar en la pared intestinal es que también se ve de que cuando uno está expuesto a distintos, no está expuesto a alergenos, como ha pasado en un montón cada vez más en la actualidad, nos hemos ido un poco de mambo con el tema de la higiene y esto ujú, que no se malinterprete por favor lo que estoy diciendo, pero cada vez se ven más, y voy a hablar en pediatría, que es lo que por ahí más claro, veía cuando atendía, pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, pacientes con alergias intestinales, o sea, el diagnóstico de celiaquía también empezó a ser moneda corriente, y son todas patologías que, como vos decís, tienen involucrado a la pared intestinal, tienen involucrado a las sustancias vasoactivas que se generan ahí, a las sustancias proinflamatorias, y que ciertos alergenos o ciertas sustancias pasan a la sangre y el cuerpo las detecta como anómalas y genera un anticuerpo contra eso, ¿no? Esa es como la tal. base un poco a grandes rasgos de las enfermedades autoinmunes. Ujú, tal cual, sí. Y también es importante tener en cuenta que, digamos, uno tiene formas de cuidar su microbiota o de tratar de equilibrarla, ¿no? Entonces hay determinados alimentos, que está, bueno, es la parte en la que yo más me especializo, que tenemos que tratar de disminuir, ¿sí? Yo no hablo de la palabra evitar, porque entiendo que hay mucha gente que le cuesta hacer un cambio, pero sí empezar de a poquito con los cambios y disminuir todo lo que tiene que ver con
como decimos siempre, alimentos ultraprocesados, azúcares y harinas refinadas, aceites refinados, edulcorantes, sí, y ojo acá, porque los edulcorantes se está viendo mucho que tienen una gran implicancia con lo que es la microbiota, entonces, ojo con el tema de edulcorantes, tratar de utilizar, si voy a usar algo que sea lo más natural, ¿sí? El stevia, las hojitas, la yerba dulce, como se consigue en la dietética, pero tratar de evitar todo lo que tiene que ver con tanto procesamiento químico, ¿no? Que a fin de cuentas no es como muy reciente, entonces ahora estamos empezando a ver que tiene que ver con la microbiota, que la compromete. Entonces, si uno trata de evitar todo eso, va a andar mejor, ¿no? Yo siempre digo que la alimentación en unos años, bueno, es como pasaba antes con el cigarrillo. Antes era muy frecuente, muy común ver a la gente fumando en distintos lugares, ya sea, no sé, en la calle, hasta en la televisión. Se lo asumaba como algo normal y natural. Y después de muchos años nos dimos cuenta de todo el daño que causaba a los pulmones, a nuestra salud. Y esto nos llevó nuestro tiempo, y al humano le lleva tiempo darse cuenta de muchas cosas. Y la alimentación es algo que yo sigo reivindicando a los Vedas, y sigo reivindicando a estos rishis, a estos videntes, a estos sabios, que ya lo sabían hace 5.000 años. O sea, que ellos ya tenían el concepto de Agni, ellos ya sabían la importancia que era nuestra capacidad digestiva, nuestro fuego digestivo. Y cuando hablamos de fuego digestivo, hablamos de enzimas, hablamos de microbiota, hablamos de tránsito intestinal, hablamos de todo esto que hoy está tan en boga y que se lo empezó a asociar con distintas enfermedades, como, no sé, dermatitis atópica, acné, hasta hay artículos que relacionan la esclerodermia, ¿no? O sea, como que cada vez se va estudiando más el tema de la microbiota con relación a distintos tipos de enfermedades, y que ellos ya lo asumían desde antes, desde muchísimo antes. Y desde este concepto que vos decís que está bueno, desde antes de la enfermedad, porque eso es lo que tiene de hermosísimo y bellísimo en la Ayurveda, que nosotros hablamos desde pasos antes de que aparezca la enfermedad. Entonces, el Agni tiene que ser un buen Agni, tenemos que tener una buena capacidad digestiva antes de enfermarnos. Claro, tal cual. Bueno. Bien, sí, y eso también es algo de respuesta de lo que pasa, digo, en las consultas, ¿no? Últimamente, que me pasa mucho que cada vez son más las personas que tienen problemas digestivos, en el sentido de decir, todo lo que como me cae mal, me infla, me genera gases, distensión, dolor. Todo eso nos está hablando de una disbiosis, ¿sí? Hay una cuestión con las bacterias, microorganismos y demás de nuestro intestino que no están cooperando entre sí, ¿sí? No están haciendo un trabajo armonioso, y por eso se genera todo ese desequilibrio. Por eso, si lo vinculamos el concepto de microbiota con el concepto de Agni desde la Ayurveda, vamos a ver que tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque la microbiota, las funciones, como dijimos, son las de digerir alimentos, digamos, la absorción correcta de los nutrientes, modulan las emociones, por esto que hablábamos de todos los neurotransmisores, de la unión entre intestino-cerebro. Y el Agni nos plantea lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, tiene que ver con la digestión de las emociones, los nutrientes. Entonces, si ese fueguito digestivo, ese Agni, está muy chiquitito, está bajito, claramente mi digestión va a ser muy complicada, ¿sí? Va a ser difícil porque le falta como esa potencia, esa energía. Entonces, lo que buscamos, ya sea hablándolo desde microbiota o desde Agni, es lo mismo, ¿sí? Lo que buscamos es potenciar la digestión, que sea mejor la digestión, ¿no? Sí. Yo siempre me sorprendo de esto, ¿no? La cantidad de tiempo que lo lleva al humano comprobar lo que los sabios dijeron ya hace millones de años. Eso es lo que, bueno, no millones, no, miles de años. Ya me fui a la época de los dinosaurios yo. Claro, hace miles de años. Sí, sí, tal cual. Y eso también es una cuestión muy de la época, ¿no? Porque ahora se está estudiando la microbiota y ahora estamos viendo los beneficios, pero la realidad es que muchas veces también uno tiene que dejarse guiar un poco por la autoescucha, ¿no? O por la intuición genuina. Es esto que decimos, bueno, estoy consumiendo un fermento. A lo mejor en cuanto a análisis de sangre o en cuanto a sintomatología, quizás puedo no ver una mejoría, porque puede pasar que uno dice, che, mira, yo tomo kéfir y no siento una diferencia, pero a lo mejor ese kéfir está actuando, ese kéfir por decir un fermento, ¿no?
está actuando, digamos, silenciosamente, ya está generando que tus bacterias estén mejor, tu digestión a lo mejor está siendo más beneficiosa y vos quizás no lo relacionás porque no tenés tanto autoescucha, porque no te diste cuenta. Entonces, yo siempre digo que más allá de que la ciencia nos ha ayudado un montón y es súper importante tenerla en cuenta, muchas veces también volver a todo esto de lo que es la fermentación, que era de nuestros ancestros y que de una forma u otra llegó hasta hoy, hasta este momento en que estamos Ujú. nosotros. Y es por algo también, ¿no? Eh, entonces, Sí, bueno, y que hablar, si uno va un poco a la historia de la fermentación, también es lo que ayudó a la especie a seguir evolucionando, a seguir creciendo, porque la gente se dio cuenta que fermentando los alimentos duraban más, o sea, los podían comer. claro, tal cual. Sí, Entonces, sí, sí. eh, Exactamente. Digamos, la fermentación se presentó como una posibilidad para, en su momento, ¿no? Para lo que vos decís, para poder almacenar los alimentos cuando no existía la refrigeración, porque también, de alguna forma, la fermentación permite darle una impronta propia a ese alimento, ¿no? Porque uno ve, si le pongo más alimento a esa fermentación, más azúcar, más de una fruta, menos de la otra, es como que no hay kéfir en el mundo que sea igual, ¿sí? Por más que vos no, tengas los mismos nódulos y yo los mismos, no van a ser iguales, porque quizás vos tú estás con menos azúcar, a mí con más, digamos, eso también es muy lindo, que es esa impronta de decir, bueno, voy a hacer un alimento con el sabor que a mí me gusta, ¿sí? No algo ya, ¿cómo decirlo? Muy especificado, que es lo que nos pasa cuando compramos capaz algún alimento ultraprocesado, ¿no? Un quesito untable, tiene todo el mismo sabor. Entonces con los fermentos nos permite como experimentar eso, de repente nuevos sabores, ver qué me pasa a mí con todo ese proceso, es como una forma mucho más linda de relacionarse con el alimento, me parece a mí, y además el doble beneficio de la microbiota, ¿no? bien. Y ya que estamos entrando en la historia y que estamos hablando un poco más de los fermentos, o sea, ¿qué es un fermento? ¿Me puedes definir o así en dos o tres palabras para que todos entendamos mejor qué es un fermento? Sí, un fermento básicamente es un alimento vivo, ¿sí? Que eso se entienda, porque cuando uno empieza a fermentar van a surgir colonias de esto que hablábamos, de microorganismos, virus, bacterias, hongos, levaduras, van a surgir, lo que no significa que sean patógenos, ¿sí? Uno también tiene que sacarse este miedo de decir, uy, pero es un fermento, pero hay cositas y se mueven, y claro, si uno hace un kéfir, vas a ver las colonias de los tibicos o tíbicos que suben, que bajan, que van, que vienen. Y eso también tiene que ver con la fermentación propia, con el gas. Entonces, perder un poco el miedo a esto de decir que son microorganismos vivos. Claro, el fermento es un alimento vivo que gracias a los distintos microorganismos que tiene, van a formar en pequeñas cantidades de alcohol, lo cual eso va a permitir que sea mucho más fácil de digerir y que de esa forma se pueda conservar, ¿no? Tiene que ver todo gracias a este proceso metabólico que se va dando dentro del propio alimento. Entonces, bueno, básicamente un fermento es eso, y por eso, al ser un alimento vivo, es que nos va a hacer bien, ¿sí? Porque nuestras bacterias necesitan de un alimento que puedan descomponer y que les ayude a dar lo mejor de ellas también, como decíamos al principio. Eh, por eso insistimos tanto en lo que son los fermentos, ¿sí? Y acá quiero hacer una distinción entre lo que es un fermento, un prebiótico, un probiótico, ¿sí? Que son muchos nombres que tienen que, digamos, todos tienen el mismo propósito, el cual es beneficiar y modular las bacterias de nuestro intestino. Un prebiótico es como, es el previo, ¿sí? Vendría a ser la fibra, que es el alimento de las bacterias, ¿sí? En todas las Claro. frutas, en todas las verduras, es la fibra, es el alimento que van a comer esos bichitos, esas bacterias. Ahora, el probiótico es el que está a favor de la vida y es el microorganismo propiamente dicho, ¿sí? Es el microorganismo vivo. Y ahí es que tenemos la distinción con los antibióticos, que van a ser justamente los que no permiten que siga la proliferación de determinados microorganismos que muchas veces son patógenos, por eso son necesarios, no voy a decir que no, pero hay que tener en cuenta en qué casos y no hacer un uso prolongado y un abuso de antibióticos, porque ahí se está matando toda la Sí. flora. Sí, yo creo que con el tema de los antibióticos, primero hay que ser consciente que, como bien decís, explicabas vos, no es que va a ir, si yo tengo una angina, no es que solamente va a ir al estreptococo que tengo en la garganta, sino de que va a matar, digamos,
todo lo que pasa a su alrededor. Las mujeres también los hemos vivido en carne propia cuando una vez se toma un antibiótico y después tiene una proliferación de cándida en la vagina y empieza a tener candidiasis, ¿no? Y empieza a tener un flujo más de color de clara de huevo, o sea, distinto con otras características. Y eso pasa porque justamente eliminamos la flora también. La flora de todo, o sea, fíjense que se afecta la de la vagina, siendo que en ningún momento pasa el antibiótico por la vagina, ¿no? Pero el antibiótico una vez que se degrada, se metaboliza y pasa a todo el cuerpo, afecta a todo el cuerpo. Y como siempre digo, siempre que sea necesario un antibiótico, obviamente que lo vamos a utilizar y que tiene que estar bien indicado. Pero nosotros podemos desde la alimentación y desde nuestras rutinas y nuestro hábito fortalecer nuestra microbiota, ¿no? Y bueno, y si llegado el momento que tengo que tomar antibióticos, también puedo tomar antibióticos, pero no dejar de consumir estos alimentos que son como prebióticos, aunque sea kéfir o alguno de estos bichitos como de tránsito, como sabemos que no son los que se van a quedar, pero que ayudan a mantener un poco también el microbioma, ¿no? Tal cual. Exactamente, sí. Que de hecho, bueno, ahí nombraste una palabra clave, que es el microbioma, que son los genes de estos bichitos, ¿no? Una cosa es la microbiota, que es el conjunto de los hongos, levaduras, virus, bacterias, y el microbioma van a ser todos los genes de estos bichitos, de estos conjuntos que estamos diciendo. Entonces, por eso es importante tratar de incorporar alimentos que justamente permitan que las bacterias se alimenten, ¿sí? Como decíamos, los prebióticos, la fibra, los probióticos, incorporar esos mismos microorganismos, porque nuestro cuerpo los va a necesitar y los va a aprovechar en la forma que necesite, ¿sí? Si yo de repente tengo una microbiota que tiene una gran disbiosis, que lo voy a notar, ¿sí? Porque me voy a dar cuenta, es importante empezar poco a poco a incorporar todos estos alimentos, ¿sí? Pero acá viene una parte que... Hagamos la traducción de disbiosis para los que recién se sumaron, que implica todo lo que sea alteración en el tránsito intestinal, ¿no? Distensión, pedos, malestar, dolor, desde eso hasta enfermedades, como dijimos antes. Tal cual. Exactamente. Entonces, sobre todo lo que se observa mucho actualmente es esto de la permeabilidad intestinal, ¿no? Que pasa un montón y ahí empieza todo lo que decíamos al principio, que lo charlamos un poquito, las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, por eso es importante cuidarla no solamente ahora de grandes, sino también a las futuras mamás o mamás que tienen hijos chiquititos, evaluar qué están comiendo ellas también para poder transmitirle a través de la lactancia materna lo mejor. Entonces, ahora voy a contestar una preguntita que hicieron justo ahí, y les voy a contar sobre el tema de lo que serían las contraindicaciones, ¿sí? Eso era justo lo que te iba a decir, porque, digamos, esto es un alimento vivo que está bueno para todos. Siempre hablamos de personas sanas, personas con ciertas patologías, las contraindicaciones nos vas a contar ahora. Exactamente, por ejemplo, si bien los fermentos sí son para todos y es lo ideal, hay que tener en cuenta que hay algunos momentos puntuales en los cuales no se recomiendan, ¿sí? Lo que no significa que más adelante, cuando el problema esté solucionado, sí lo vamos a poder incorporar. ¿Cuándo son estos momentos puntuales donde no se recomienda empezar a consumir alimentos fermentados? Cuando tenemos SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Que hay una traslocación de las bacterias, entonces eso genera mucho metano, muchos gases, mucho dolor, sobre todo el dolor. Entonces, cuando tenemos esto que se llama SIBO, por las siglas en inglés, enfermedad de Crohn, la candidiasis, como decías vos, Juli, digamos, en esos momentos puntuales que tienen todos que ver con una inflamación, esto quiere decir que la microbiota se nos desbandó, ¿sí? Está como muy inflamada. En esos casos, lo que hay que hacer primero de todo es consultar y primero es tratar ese desequilibrio puntual, ¿sí? Puede ser también una reactivación de la celiaquía, por ejemplo, o cualquier enfermedad gastrointestinal autoinmune que esté reactivada en ese momento, que esté cursando con sintomatología y con inflamación. Exactamente, tal cual. ¿Y por qué decimos esto? Porque primero que nada es importante
hacer un tratamiento para solventar esa situación, ese momento agudo, ¿no? Ese momento de inflamación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, sobre todo lo que es el SIBO, o enfermedades sobre crecimiento bacteriano, o algunas enfermedades inflamatorias, lo que se hace es una dieta libre de FODMAPs, o libre de, bajándolo al castellano, una alimentación. ¿Y qué es eso? Es una alimentación donde tratan de evitarse todo lo que sea grandes cantidades de fructosa, oligosacáridos, digamos, se trata de disminuir al mínimo posible por este tema de la fermentación. Entonces, para que no fermente, claro. Exactamente, entonces, cuando uno está cursando con una inflamación intestinal, lo ideal es que en ese momento no incorpore lo que son los fermentos, ¿sí? Sino primero tratar lo que es el desequilibrio, y después, de a poquito, a medida que la sintomatología también lo va permitiendo, esa persona sí puede empezar a incorporar lo que son los probióticos o los alimentos fermentados, ¿sí? Pero al principio tenemos como que tratar de solventar eso, digamos, vamos por partes, primero lo primero, vamos a solventar el malestar y ver cómo evoluciona. Después sí, por supuesto, claro, porque hay muchas, sobre todo, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Muchas veces el tratamiento es con antibióticos, ¿sí? Porque tenemos una traslocación de bacterias patógenas que es necesario eliminarlas. Entonces, se va a tomar el antibiótico, pero después, una vez terminado el tratamiento con antibiótico, tenemos que incorporar algún fermentado. ¿Por qué? Porque va a ayudar a modular ese microbioma que se fue perdiendo con el consumo de antibióticos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de después. También es importante saber que en todas las patologías, o sea, lo que se intenta por ahí es consumir también un probiótico. Bueno, acá no es que quiero hacer una diferencia entre fermentado y probiótico, pero a veces pasa que cuando nosotros consumimos kefir, kombucha o bueno, muchos fermentados, no sabemos en realidad qué bichito exactamente estamos consumiendo. Sabemos que estamos consumiendo tejido vivo, donde hay bacterias, donde hay hongos, levaduras, donde hay de todo. En ciertas patologías específicas, los últimos estudios, lo que se está trabajando es indicarle uno específico, ¿no? O sea, un probiótico que se define a esta cepa de esta especie de este bichito que le va a venir bien a las personas con, no sé, cualquier patología, puede ser. Ahora no se me viene ninguna a la cabeza, pero, por ejemplo, lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo es que a los bebés que todavía no se pueden alimentar con lactancia materna, los proponen dar también una cierta especie, un lactobacillus me parece que es, específico para mantener el intestino antes que se llene de enterobacterias y de otros patógenos que lo puede llegar a dañar o a lastimar también. Tal Entonces, cual, eso es, sí, lo que iba a decir de que no es una contraindicación, pero también estar atentos a esto que vos decís, si hay un bebé que por algún motivo no puede acceder a lo que es la lactancia materna, o una madre embarazada, tener en cuenta que no es, le doy un kéfir y bueno, que sea lo que quiera. Si estamos hablando de un bebé, de un sistema digestivo poco desarrollado, en ese caso sí es importante la distinción de que probiótico va a ser una cepa aislada que yo identifico cuál es y se la voy a dar específicamente, y otra cosa va a ser darle un kéfir, por ejemplo, ¿no? Que uno no sabe específicamente qué tiene. Ahí sí es importante la distinción. Que eso no tiene nada de malo para una persona sana, digamos, que consuma más o menos porcentaje de tal o cual bacteria y de tal o cual levadura. A nosotros no nos pasa nada, pero por ahí hay otras personas que sí están cursando con cierta patología o que están consumiendo no solamente antibióticos, por ahí hay gente también que consume corticoides, donde su inmunidad también se ve alterada. Claro. Son situaciones como muy específicas. Esto siempre nosotros lo decimos en todas las charlas, en todos los talleres, de que cuando hay una persona que tiene una patología específica, tiene que consultar al médico antes de consumir cualquier cosa, ¿no? Solo porque lo vio, lo escuchó o vio que era bueno. Tal cual, Tú tras de la Ayurveda es que no todo es bueno para todo, ¿no? O sea, no... Tal cual. Sí, no todo nos hace bien a todos, por eso la bioindividualidad es lo más importante. Si bien, insisto, como regla general, los fermentos van para todos, ¿sí? Para todos. Ahora, ¿en dónde tenemos que tener un poco más de cautela? En mujeres embarazadas, ¿sí? Porque los fermentos tienen una pequeña graduación alcohólica, es mínima. Por eso la diferencia va a ser entre tomarme medio litro de kéfir, por ejemplo, o tomarme un cuarto de vaso, unas cucharaditas. En ese caso no va a haber problema, pero tenemos que tenerlo en cuenta, saber
que al ser una fermentación puede tener una graduación alcohólica. Y con esto no digo que no hay que tomarlo en el embarazo, digo que va a depender de muchos factores y entre ellos la cantidad es clave, ¿sí? No tomarme 1 litro de kefir porque es verano y está rico, sino, bueno, lo voy a medir, me voy a tomar 1/4 de taza, unas cucharaditas, y lo mismo aplica para los niños, ¿sí? Cuando uno quiere empezar a darle kefir, esto lo ideal es hacerlo durante lo que sería la alimentación complementaria, más o menos a los 6, 8 meses del bebé, probar con unas cucharaditas muy chiquititas y ver qué pasa, ¿sí? Ver cómo se comporta ese bebé, cómo lo tolera, pero nunca vamos a dar grandes cantidades, ¿sí? Sobre todo en niños pequeños, ¿sí? La cantidad en esos momentos, embarazo y alimentación complementaria de los niños, es clave, ¿sí? Hay que tenerla un poco más cuidada en esos casos. Y después, bueno, como dijimos, enfermedades autoinmunes como el SIBO, enfermedad de Crohn, candidiasis, etcétera. Bien, y un poco hablando también desde la perspectiva ayurvédica y que estamos hablando de la individualidad, de que no todos somos iguales y que no para todos es bueno lo mismo, contanos un poco acerca de los fermentos y los distintos biotipos, los distintos doyas, cuál es bueno para cuál. Bien, buenísimo. Bueno, hay que tener en cuenta que vamos a empezar hablando de Vata, como siempre. Vata, tenemos que tener en cuenta siempre los elementos y las cualidades del doya para poder evaluar qué fermento va a ser mejor, ¿sí? También hay que tener en cuenta si actualmente se está transitando un desequilibrio, porque no va a ser lo mismo que yo soy Pita, pero estoy desequilibrada en Vata, entonces mi Agni, mi microbiota, va a necesitar alimentos para Vata específicamente. Entonces, vamos con Vata, que es aire y éter. Como el aire y como el éter, cuando hay un desequilibrio, la digestión del doya Vata suele ser irregular, ¿sí? Es como imaginarnos una llama, un fueguito que está siendo azotada por un viento. Va a ser súper irregular, entonces va a haber comidas que me caen bien, pero otras que no hay alimentos puntuales, sino que pueden ser un poco de todos, hay gases, inflamación, se pone la panza como un globo. Si mi digestión es así, entonces voy a tener que elegir todo lo que sean los fermentos, más bien dulces, ¿sí? Porque es un sabor que equilibra al doya Vata, y también aquellos alimentos que tengan, que nos ayuden a enraizar, ¿sí? Un buen ejemplo de un fermento para el doya Vata puede ser lo que son los vegetales en salmuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poder utilizar una remolacha que tiene como ese gusto a tierra que ayuda a enraizar, unos rabanitos que son como un poco más picantes. También puede ser el famoso rejuvelac, que básicamente es un agua de fermento de las lentejas, porque las lentejas también tienen este sabor más bien dulce. Entonces, para una digestión de tipo Vata, vamos a elegir ese tipo de fermentos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con un sabor más dulce, más enraizar, más de equilibrar. ¿Bien? Ahora, si vamos a hablar... Y esto que hablabas recién de la digestión y del Agni, del fuego digestivo, desde la Ayurveda lo conocemos como Vishmagni, ¿no? O sea, es un fuego justamente que alterna. A veces digiero bien, a veces no digiero bien, a veces esto me cae bien, a veces esto me cae mal. Y eso pasa y lo vemos mucho en pacientes que dicen, a veces como la misma galletita o a veces como lo mismo y un día me cae bien y otro día me cae mal. O sea, a veces no es el alimento y eso es importante que lo reconozcamos. Que a veces podemos comer por más alimento saludable que tengamos enfrente, si nosotros no tenemos la capacidad de digerirlo correctamente, nos va a caer mal o no lo vamos a poder absorber. Tal cual, exactamente, sí. Por eso es importante, dentro de estas características que brevemente estamos diciendo, ver con qué se identifica uno, ¿no? Si tengo una digestión con un desequilibrio de tipo Vata, entonces, bueno, voy a tratar de elegir esto que hablábamos, los fermentos más como vegetales en salmuera, todo lo que sea más bien entre dulce, con un sabor más enraizante, ¿no? Entonces, va a depender de mi digestión, ¿sí? Y te pregunto así, sí. Nunca hice salmuera y mezclé una remolacha con salmuera. O sea, es un proceso fácil, yo sé que por ahí capaz eso nos lo contás después, pero ¿es fácil de hacer? O sea, ¿se aprende y es sencillo? ¿O uno tiene que tener un super laboratorio en su cocina?
No, no, no. Es sencillo, lo único que requiere es de paciencia, ¿sí? Todos los fermentos son paciencia, son meter mano, involucrarse en el proceso, evaluar cada día cómo viene, cómo está, si mejoró, si empeoró, si tiene un lindo aspecto o no. Pero básicamente lo que necesitamos son vegetales, sal, agua y frascos y ganas. Después cada uno, obviamente, básicamente el tema de la salmuera, hay muchas formas de hacerlo, es lo mismo que el chucrut, ¿no? Que es con repollo. Bueno, depende de quién te lo enseñe, le va a poner más porcentaje de sal, menos porcentaje de sal, más agua, menos agua. Digamos que va a ir dependiendo un poco de dónde saque esa receta. Pero la realidad es que todos los fermentos son muy sencillos de hacer, ¿sí? Son muy sencillos. Por ejemplo, lo que es el kéfir, que es como, para mí, es el más sencillo para iniciarse, para empezar. El kéfir lo podemos comprar hecho, que bueno, yo no lo recomiendo por una cuestión de que nos perdemos de todo el proceso, ¿no? Pero después también lo que tiene que ver con kéfir, hay mucha gente que los dona, ¿sí? El kéfir no se compra, el kéfir se dona. Entonces te Sí. donan las colonias, los tibicos, y vos después los empezás a fermentar y esas colonias se te van a ir replicando, entonces uno también después ya empieza a donar, ¿no? Pero no es difícil, es todo con cosas muy caseras, ¿sí? Hay que tener algunos cuidados chiquititos, como, bueno, capaz no usar elementos de metal, ¿no? Quizás usar más elementos de madera, pero son cosas pequeñas y que uno las tiene en la casa, ¿sí? Después no requiere más cuidado que el estar atento, ¿sí? Que el ver cómo va evolucionando día a día. ¿Por qué es la diferencia entre el metal y la madera? Tiene que ver con una cuestión, me parece que es más química, ¿sí? Eso no lo sé Ah, bien el trasfondo, pero bien. tiene que ver con una cuestión más química, de que no conviene hacerlo con metal o muchas fermentaciones no conviene hacerlas en botella de plástico porque como es tanto el gas que se genera, ¿sí? Naturalmente, puede llegar a estallar la tapita de la botella, por ejemplo. Entonces tiene que ver con Bien. cuestiones más bien químicas, de reacciones químicas. Pero bueno, más que nada, por eso digo, no son cosas difíciles, son cosas que uno puede tener en casa. Y bueno, pasando un poco a lo que es, después de bata, vamos a hablar sobre pita, que pita está conformado por el fuego y el agua. Entonces, la digestión tipo pita, también, cuando hay un desequilibrio, ¿no? Va a ser una digestión quizás que se presenta con un poco de acidez, ¿sí? Una digestión que es como ese fuego que va a haber, también puede haber regurgitación, tiene que ver con el desequilibrio sobre todo del elemento fuego. Entonces, cuando uno habla de fermentados, tenemos que tratar de elegir aquellos fermentos que sean más refrescantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser un vinagre de, por ejemplo, de manzana, ¿sí? Puede ser también un vinagre de flores. Por ejemplo, yo acá que me hice uno que lo traje para mostrarles, es un vinagre de manzanilla, ¿sí? Y este vinagre después se usa con las comidas. Uno lo Buenísimo. pone y tiene un olor entre ácido, pero es maravilloso. Tiene un olor entre ácido, pero también un poco más suave, ¿no? Como de la manzanilla, más refrescante. ¿Se Entonces, hace va con a la depender de flor, eso. con el, se hace con, ¿cómo lo Sí, con hiciste? la ¿Se hace manzanillita. Sí, con la con la manzanilla? manzanilla tiene dos tipos de fermentaciones y que ahí no sé si están Diani o la doctora Sandra Fernández, que me enseñaron esto a mí. Esto, digamos, tiene dos tipos de fermentación, dos etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa, digamos, lo tenemos que poner con las flores, con un poco de azúcar y con agua, y se lo deja fermentar unos 15 días. Después Ujú. esas flores se tienen que colar, y lo que vamos a usar, que es el vinagre, va a ser el líquido, y con ese líquido lo tenemos que dejar fermentando otros 20 días, ¿sí? Entonces ahí se va a producir el vinagre, se produce solo y es muy lindo ir viendo cómo el olor va cambiando día a día, porque es un poquito más ácido, pero de trasfondo no deja de tener ese olor como a manzanilla, no es un olor ácido invasivo, fuerte, no, no, tiene como ese dejo de manzanilla que es la flor que yo elegí, pero puede ser cualquier ¿Y otra, puede ser menta. mantiene también las propiedades de la manzanilla o es que solamente les deja el sabor? No, no, las mantiene y lo mismo, muchas veces incluso se potencian las propiedades. Por ejemplo, volviendo al tema del chucrut, ¿no? Que es como también es Ujú. súper fácil de hacer, es con repollo y sal y se va haciendo la fermentación sola. En ese caso del chucrut, por ejemplo, cuando hacemos la fermentación, la vitamina C queda mucho más disponible, mucho más disponible. Entonces, de un alimento que a lo mejor si yo como el repollo en ensalada, me estoy perdiendo un poco esa vitamina C, cuando lo hago fermentar,
estoy adquiriendo muchísimo más. Entonces, por eso también, como yo siempre digo, tiene siempre un doble beneficio. Es que se potencia la digestión, que se mejora la absorción, que se incrementan algunos nutrientes y vitaminas. Entonces, por eso digo que fermentar es algo muy lindo y que aparte nos va a dar muchos beneficios. Siempre, desde un lado o del otro va a tener beneficios. A Así mí que bueno, algo que, de hecho, cuando me dijiste que ibas a hacer el curso de Ayurveda y fermentado, yo decía, pero me generaba un poco de contradicción este tema justo con este dosha, con los pita, porque con uno tiene pita. como concepto justamente bajarle el fermento a pita, bajarle los quesos, bajarle los ácidos, bajarle el vino, bajar como el consumo de lo que empeora su dosha. Tal cual. Y me llamaba un poco la atención cómo se podía utilizar o qué beneficios le podía traer este dosha, pero con lo que me acabas de contar compro, o sea, si mantiene ya las propiedades de Claro, la manzanilla y obviamente siempre estamos hablando de la microbiota y que va a reconstituir y a mantenerla, me parece que está buenísimo. Como siempre claro, decimos, sí, en la medida justa, ¿no? Tampoco es como todos tal los cual. alimentos. Tal cual, exactamente. Eso también sí a mí me generaba, sí, como duda de decir, pero si es un fermento y es ácido y pita y, bueno, pero depende con qué lo hagamos, ¿sí? Por Claro. ejemplo, esto me lleva a hablar del último doya, de Kapha, que Kapha es tierra y agua. Cuando hay una digestión con desequilibrio tipo Kapha, va a haber más pesadez, va a haber dificultad para digerir, todo lo que coman le va a caer muy pesado, va a estar lleno por muchas horas. Entonces lo que CAFA necesita es estímulo, ¿no? Como esta cuestión más estimulante. Entonces ahí, por ejemplo, una buena opción puede ser lo que son las sodas probióticas, ¿no? Que básicamente es un fermento con la cúrcuma del rizoma fresco, que eso también es como mucho más estimulante, entonces para un CAFA le viene genial. También puede ser lo que son la maceración de los ajos en miel, ¿sí? Lo mismo, quizás no es para usar en grandes cantidades, pero son pequeñas cantidades hasta que nuestro cuerpo se acostumbra también, porque hay que darle un tiempo a nuestra microbiota, pero que realmente van a ser muy estimulantes para CAFA, ¿sí? Y el Pero esos paladar. fermentos y el Y paladar, al paladar. sí, sin duda, sí. Pero bueno, Recordemos que uno, es un reaprendizaje de nuevos sabores y nuevos olores y nuevos gustos. Y al principio, ya sea la comida ayurvédica o la dieta, puede ser un poco invasiva. Y mucha gente dice, no, no me gusta, o es muy picante, o esto. Y la realidad es que como siempre decimos en los talleres de alimentación, como dicen las chicas, es un reacomodar y reajustar el paladar. exactamente, tal cual. Por eso digo, depende mucho de la digestión de cada uno tiene que hacer como un análisis y una autopercepción. Bueno, ¿cómo está mi digestión? ¿Está más bata, irregular? ¿Está más pita, ácida? ¿O está más cafa, lenta? Bueno, y en base a eso evaluar qué fermento le va a venir mejor, qué fermento lo va a beneficiar, porque, insisto, si estoy con una digestión más, con un desequilibrio en la digestión más tipo pita, ¿sí? Que mi agni está desequilibrado para pita, entonces, no voy a elegir quizás un fermento que sea estimulante, como esto que decíamos de los ajos en miel, ¿no? Porque la miel es No. calentante, el ajo es picante, entonces a un pita no le va a venir bien. Pero eso va a depender, por eso, de la bioindividualidad, y cada fermento le va a generar un beneficio a la microbiota, pero es importante elegirlo, por lo menos desde nuestra percepción ayurvédica, de acuerdo a cómo está mi digestión, ¿sí? Bueno, Pero bueno, quería agradecer acá los aportes que nos están haciendo también sobre por qué era importante utilizar utensilios de madera y ajá, no, y no de metal. y no utilizar los de metal, porque como pensábamos que se pueden volver tóxicos y es más saludable siempre la madera. Algo que también me lleva a relacionar un poco los fermentados y el acné y la medicina en general, es que de los principales trastornos de bata o desequilibrios bata que podemos tener, como distensión, flatulencias, malestar, dolor abdominal, se ve una alteración del microbioma justamente, se ve una alteración de nuestras bacterias intestinales, ya sea también Claro, en desequilibrios pita, como puede ser una diarrea,
en Ujú, donde también se altera nuestra flora intestinal y de hecho es como que se barre, perdemos ujú. parte de nuestra flora. Por eso también en esos casos, y hablo también desde la pediatría, muchas veces ahora lo que se indica son probióticos, se indica enterogerminas, se indica directamente bichitos Ujú, para ese momento que está pasando el niño con la diarrea, ¿no? claro. Para aprovechar y que no se pierdan todos los bichitos. Ujú, Y esto tal es cual. algo Sí. que se está haciendo ahora y que antes nosotros no lo indicábamos. O sea, yo me acuerdo cuando roté, no sé, en el 2015, que fui a España, allá ya estaban con los probióticos y a Ah, full, mira, y mira, daban todo el wow. tiempo, y hablaban de los bichitos, los bichitos, los bichitos, y yo decía, ¿qué bichitos le dan? Y yo dije, bueno, sí, pero ¿y ustedes qué le dan? No, nosotros le damos sal de rehidratación oral, qué sé yo, nosotros. Claro, Era, va evolucionando y depende mucho del momento histórico, eso. Sí, sin duda. sí, sí, también digamos, la evidencia científica que haya, también la Claro. aceptación, ¿no? La Ujú, aceptación de la gente, que se vaya incorporando cada vez más esto como algo habitual y no como algo medio raro. Entonces todo lleva claro. su tiempo y su proceso. Y Sí, de cuando hecho, hablamos también, sí, sí, que no, decía que de hecho ahora se está evaluando si en las GAPA, en las guías alimentarias para la población argentina, se está evaluando si no van a poner una recomendación de fermentos, que así como se dice que hay que ingerir agua, bueno, también ingerir fermentos, ¿no? Sea el que cada uno pueda elegir y demás, pero se está evaluando si no ponerlo en las recomendaciones para la alimentación de la población argentina, lo cual no es poca cosa, ¿sí? Porque eso nos indica no, que realmente es muy beneficioso y que es muy importante incorporarlo en el día a día. ¿M? Pero no, bueno, y hablando de eso, y sí, está, perdón, ¿no? Pero está buenísimo que también esté reglamentado dentro del país y que esté avalado y que digan, sí, esto es bueno y hace bien y que sea algo unánime, porque si no, es como que a veces claro, nos sentimos tironeados de un lado y del otro, ¿no? Lo que dicen no a los antibióticos, sí a los bichitos, y no son los extremos lo que queremos es que claro. las personas estén sanas y estén bien. Que tengan Y un marco de seguridad también, ¿no? Porque si están en unas guías, también ya es esto que vos decís, es estandarizar un poco la forma en la que vamos a hacer las recomendaciones. Y hablando un poco de esto, de que ya nos quedan los últimos minutitos, pero no quería dejar de decirlo, que cuando uno empieza a consumir alimentos fermentados, ya sea kéfir, chucrut, kombucha, lo que sea, lo que sea, lo que sea, empezar a hacerlo de a poquito, animarse para hacerlo de a poquito, ¿sí? De a cucharaditas, cucharadita tipo té, una por día, para ver cómo eso nos cae, ¿sí? Porque si a lo mejor mi microbiota no está en su mejor momento y yo tomo medio vaso de kéfir, puede llegar a ser mucho, ¿sí? Me puede generar una diarrea y ahí es cuando uno dice, pero esto no se suponía que me iba a hacer mejor y qué sé yo. Bueno, porque fue mucho para el momento que actualmente está, en el momento que está tu microbiota en este momento. Entonces, por eso de a poquito ir incorporándolo y nunca abusar, siempre ir viendo esto de la autoescucha genuina, me cayó bien, me gustó, no me gustó, ir buscando también distintas opciones. ¿Mm? sí, que es un poco el camino que nos propone la Ayurveda de autoconocimiento. Lo último que quería decir también, que hablamos del doya bata, hablamos del doya pita, pero los fermentados para el doya kapha también son muy buenos, porque recordemos que la digestión y el agni del kapha es lo que se llama mandagni y es lento y se provoca esta mucosidad en el intestino, donde justamente tampoco se permite que se absorban bien los nutrientes y los alimentos. Entonces, Ujú. eh, con los ejemplos que diste, que no solamente, digamos, genera el fermentado, sino que activa y un poco moviliza el tránsito, me parece Claro. que son ideales, la mezcla de cebolla y miel, dijiste, ¿no? Ajos y Ajo, miel, sí. sí, cebolla y miel es para las bronquitis y para la tos, pero la cebolla y el ajo también. Pero Así que nada, también va bueno, igual, cebollita y miel. bueno, me parece que esto nos va a dar, nos va a motivar, primero, como siempre decimos, a que hagamos un camino acompañado y, y que invitamos a la gente acá en la consulta nutricional, ya sea tanto con Flor como con Geo, porque realmente es un mundo que necesita
un seguimiento y que necesitamos quien nos enseñe, ¿no? Que nos acompañe en este camino. Y después como otra cosa, empezar a jugar, como cuando éramos chicos y metíamos un poquito de tierra y un poquito de agua y empezar a ver y hacer nuestros experimentos caseros con mucho amor, que es el principal ingrediente, y sin miedo a fracasar, ¿no? Como pruebo una vez, no me sale, pruebo otra vez, así hasta que en algún momento me va a salir. Tal cual, no hay una receta específica para seguir y cada uno también le pone un poco su impronta, que es lo que yo decía, ¿no? Ya con usar nuestras propias manos, ya ahí estamos dejando un montón de estos bichitos que solamente mis manos tienen y que tus manos no y que las del otro tampoco. Entonces, empezar a usar las manos, empezar a probar, animarse, buscar distintos sabores y bueno, y más que nada es eso, animarse y empezar. Bueno, creo que ha sido súper clara, Flor, no sé si alguien tiene alguna duda o... No, todo muy claro. No sé si a alguien le quedó algo por preguntar o por saber, sino como siempre, agradecer a todos por su tiempo, agradecerle a Flor por todo el conocimiento, por todo lo que nos regaló hoy, a todos ustedes atrás de cámara, y bueno, nos estamos viendo en los próximos vivos y que tengan una bendecida tarde. Muy bien, gracias Juli, nos vemos. Nos vemos, chao, chao.